Una de las cosas que les explicaba en uno de mis videos es cómo la planta de Miguelito, la enredadera de Miguelito de Coronilla, hace matorrales. Este es un pequeño ejemplo de cómo esta planta genera techumbres que dejan muy buena sombra para descansar abajo de ellos. Se mira un poco, bueno, es un pequeño ejemplo nada más porque cuando estas plantas crecen en el valle, que no crecen arriba de los cerros, sino que crecen en el valle, y llegan a forrar, a crecer encima de los árboles y llegan a formar áreas sombreadas tan espesas y tan grandes como si fuera un cuarto, como si fuera una habitación humana. Y de tal forma que uno limpia el terreno y uno ya puede descansar. Me voy a meter debajo de la sombra de esta coronilla y uno puede descansar debajo del matorral. Pero esto es es un pálido nada más ejemplo de lo que realmente se forma a veces con esta coronilla, que puede uno incluso caminar debajo de las techumbres que se hacen, y son verdaderos refugios en la naturaleza. De niño yo vivía en el campo y solía juntarme con mis amiguitos de mi edad. Nuestro entretenimiento era ir al campo, o sea, me la llevaba todo el día en el monte. Todo el día vivía en el monte, o sea, tenía 50 metros de mi casa el monte, el bosque, el campo, la selva. Y soñábamos con ser agricultores, sembrábamos milo, maíz, sembrábamos esas cosas ahí en el campo, en el monte, en terreno que no era nuestro. El dueño nos veía bien, no nos regañaba ni nada, salvo cuando nos enojábamos porque el caballo de él se comía la siembra de nosotros. Bien. Y cuando ya terminábamos de sembrar y todo eso, nosotros limpiábamos debajo de esos matorrales de la coronilla del Miguelito y ahí descansábamos, teníamos agua para tomar. Estoy recostado debajo de la coronilla, pero esto apenas que aposentado. Pero en aquellos matorrales nosotros que habíamos parados y no dejaba entrar, es tan espesa la coronilla que no deja entrar nada, absolutamente nada de sol cuando llueve mucho, que está bien regada y que crece, que prolifera demasiado, que crece demasiado. Así que teníamos verdaderos refugios y nos dormíamos ahí en el suelo, descansar un rato, dormíamos ahí sin temor a las víboras ni nada de eso, ahí descansábamos. Gracias a Dios que Él nos protegió. Y nunca nos pasó nada serio, mirábamos cosas raras en el monte, animales raros a veces. Iguanas con dos colas, una vez me tocó ver un puma que estaba muerto. Alguien lo mató, lo envenenó, no sé. Era muy grande el puma, estaba muerto ahí. Y veíamos cosas así, nos la llevábamos ahí en el campo. Pero esta planta coronilla o Miguelito nos servía mucho de refugio. Así que les cuento esto para que cuando andan en el campo también y que vean un matorral, a veces que son árboles grandecitos, y la coronilla cubre uno o dos árboles y entre ambos árboles se forma una espesura en el techo
de hoja de coronillo porque es una enredadera que se tupe demasiado. Y abajo la sombra es oscura, o sea, aunque afuera haya mucho sol, allí está oscura. Suele darse en esos matorrales también una arañita muy con patas muy largas y muy delgaditas. Es una bolita cafecita con unas patonas bien largas y muy delgaditas como de un pelo. Le decíamos macaco nosotros a la araña esa. Era inofensiva, muy apestosa, pero se criaba en esos matorrales. Pero mientras que no nos hicieran daño no había problema, sabíamos que era inofensiva y convivíamos con ellas ahí, nomás no la molestábamos. Ellos se la llevan, son muy gregarias, se la llevan amontonadas. Miles de arañas de esas conviviendo en un matorral y pero sin hacer daño. Nosotros estábamos abajo del matorral, mirábamos los cúmulos de arañas que se ponía negra algunas partes del matorral o a veces todo un árbol se ponía negro, cubierto de arañas completamente. Pero como eran inofensivas y sabíamos que eran inofensivas, no nos afectaba nada y aún así descansábamos debajo de de los arbolitos y de esos matorrales sombríos que originaba la planta de Miguelito. Desde niño también me gustaba mucho hacer casitas en el monte, refugios con plantas, con árboles, con palos, con ramas. Todo eso me gustaba mucho y aprovechaba la naturaleza en cada oquedad que había para descansar también. Esos eran mis juegos de niño más que nada. Juegos muy diferentes a los actuales, era algo muy diferente. Nada que ver con la infancia con la infancia actual. Yo disfruté mucho mi niñez. Tuve una niñez muy bonita, preciosa la niñez que tuve, no me quejo de ella. Aunque viví pobre, disfruté mucho de ella. Y mi vida era así estar en el campo como ahorita. Con mis amigos íbamos a hacer caminos, nos gustaba mucho hacer veredas en el campo, ya que mi mamá nos enviaba al campo a recoger arena de los arroyos, a arrancar algunas plantas de zempoal que se daban en el monte, plantas de pasote, y la llevaba a la casa y mi madre tenía sus jardines que servían para adornar la casa. Y muchas de las plantas, de las flores que había en el jardín de mamá, eran flores nativas del monte. Y nos enviaba a eso. Aparte de eso había árboles muy distinguidos por nosotros, árboles de nanchi, árboles de guamúchiles, árboles frutales, de frutas silvestres. Y nosotros íbamos y a esos lugares y para cortar camino, pues teníamos veredas que siempre le damos mantenimiento. Y ese era nuestro juego, ir a dar mantenimiento. Hacíamos puentes, abríamos veredas, teníamos los refugios limpiecitos todo el tiempo, mientras que tenían follaje, los barríamos, llevábamos agua, los regábamos, los manteníamos limpiecitos como si fuera una casa. Y allí descansábamos, poníamos la garrafa de agua allí y allí tomábamos agua y jugábamos que éramos agricultores, que éramos astronautas y contábamos historias que inventábamos nosotros ahí de cosas que soñábamos. Pero pues era una infancia muy sana. En aquel tiempo podía andar uno en el campo tranquilo y nadie nos molestaba a uno, no había maldad. Aunque éramos niños podíamos andar en el monte y no había ningún peligro salvo alguna víbora que nos encontrábamos y como el puma ese que me encontré muerto, nada más, pero fue algo muy bonito, algo muy diferente a lo que se vive hoy. Así que decidí descansar, ya se mira, no sé si logran ver el lago, decidí descansar debajo de este matorral. Bajito, muy bajito, estoy recostado aquí en el suelo, en la pendiente del cerro.
Ahora sí estoy bajando por un lugar más suave, por donde subí, por ahí mismo estoy bajando, esperando llegar abajo, pero como me encontré esto, quería ilustrarles las cosas, cómo se daban las cosas antes y cómo las aprovechábamos para que cuando ustedes vayan al campo y quieran aprovechar estas plantas, las aprovechen y si ven los macacos o nidos de arañas ahí, de esas que yo digo que no les tengan miedo. Espero que esta narrativa les enseñe, les haya enseñado algo que de utilidad les pueda servir algún día. Son cosas que pueden servir. Vivencias que tuve en mi infancia y trato de ejemplificar nada más de una manera muy sombría, porque no es nada, no se iguala este matorral con los árboles inmensos que estaban llenos de follaje, especialmente aquellos que se daban junto a los arroyos, que bueno, era pura sombra y se podía vivir ahí, se podía vivir si querían ahí. No pegaba nada de sol. Y ya me levanté y les muestro ahí la pequeña cuevita que hizo ahí, la enramada que hizo la coronilla con sus flores rosas muy bonitas. Ya les enseñé las utilidades y ese es un ejemplo nada más de lo que pueden servir. Las techumbres que se forman y que dan un buen refugio incluso para dormir allí. No se meten animales grandes en esos lugares porque se pone todo lleno de follaje y ustedes tienen que abrir incluso un espacio para entrar. Rompen un poco de follaje, entran y lo demás está completamente rodeado. Nomás cuiden la entradita con una puertecita de palos y ya no tienen que hacer ningún otro refugio. Esto está muy seco, no llovió este año, en fin. Pero cuando llueve mucho y arriba de los cerros no, en el valle, donde hay más humedad, es donde se forran los árboles y se forman casas casi de enramadas perfectas. Incluso llegan a veces a doblar los árboles por el peso y los secan también. Así es que espero que esta narrativa les sirva de algo para que conozcan la planta y la busquen y se alimenten de ella también. Y la aprovechen también. Dios les bendiga, suscríbanse, denle like al video, compártanlo eh, y toquen la campanita de las notificaciones también. Bye.